Hace 6 meses que Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina. El llamado outsider de la política llegó con una serie de medidas como la privatización de empresas estatales y el recorte de miles de empleados públicos que hacen parte de su programa con el que pretende sacar al país de la crisis económica. Pero en su intento también ha sido frenado por el legislativo en varias medidas y un aumento de la pobreza. Para el análisis de este medio año de Javier Milei en el poder, saludamos a Pablo Toussaint. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido a France 24. En principio le pregunto por la economía, un tema clave en Argentina con una inflación interanual de casi el 300%. ¿Cómo se ha transformado la economía para llegar a un punto en el que satisface al Fondo Monetario Internacional, pero genera descontento entre la población? A ver, yo haría un punto ahí tal vez, no de corrección, pero sí de opinión personal al respecto. Yo creo que tiene apoyo popular. Hoy en las encuestas nosotros tenemos, además de mi rol como analista, tenemos una consultora de opinión pública y lo que vemos nosotros y otros colegas es que hasta ahora buena parte de la política económica de Milei sí tiene apoyo popular. Y también diría otra cosa, diría que lo que corresponde al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario tiene muchas dudas con respecto a la sustentabilidad del ajuste que plantea Javier Milei, ¿no? Digo, uno diría a priori por una cuestión ideológica, el Fondo Monetario está más de acuerdo con las políticas de libre mercado que plantea Milei, sí, pero al mismo tiempo también se pregunta, dadas todas las dificultades que tiene Milei para hacer pasar siquiera una ley en el Congreso argentino, es cuán sustentable es un ajuste con este nivel de radicalidad, ¿no? La opinión pública, visto y considerando la baja de la inflación sostenida que logró Milei del verano hasta acá, y que era su principal promesa de campaña, vista la situación a fin de año cuando él asumió, todavía tiene un refrendo popular, digamos. Eso no implica, obviamente, que no haya un impacto fortísimo en el bolsillo de los sectores más vulnerables de la Argentina. Lo que digo es que, si uno tomándolo con todo, uno diría que todavía, y esa es parte de la clave de por qué algo tan precario desde el punto de vista institucional y político como el armado de la libertad más se sostiene, que es que el apoyo que todavía tiene en por lo menos la mitad del pueblo argentino. Uno de los pilares de la campaña de Javier Milei era su llamada terapia de choque. ¿Podemos decir que ha funcionado hasta este momento la aplicación de esta política? Yo diría, depende en qué. Si es para la inflación, sí funcionó. Funcionó, que puede ser que deje de funcionar, digamos, los últimos datos de la última semana que registraron un aumento de la brecha entre el dólar y el peso y un aumento del riesgo país, indicarían que, digamos, es como un logro sostenido digamos, con un fino hilo de tanza, ¿no? Digamos, son logros que se sostuvieron sobre todo en una terapia de choque destinada a no emitir y a un ajuste del gasto público que quiere ser de déficit cero, ¿no? En el control de la variable inflacionaria o en la baja de la inflación, o por lo menos en que se paró la inflación, ha tenido éxito, siempre teniendo en cuenta que Milei devaluó cuando entró, ¿no? Digo, Milei primero subió la inflación y luego la bajó y la sostuvo estabilizada hacia la baja, ¿no? Ahora bien, se empiezan a registrar otras variables de la economía, como puede ser el aumento de la pobreza desde el verano hasta acá, que también van de la misma mano que el ajuste de la inflación, con lo cual uno diría, depende de qué es lo que uno priorice. Como políticamente hoy, la prioridad, yo creo que ni el más inocente de los votantes argentinos votó a Milei para la redistribución del ingreso, Sí. sino para la baja de la inflación. Digamos, en ese sentido está funcionando todo, y eso es parte de la preocupación del Fondo Monetario y de muchos inversores extranjeros en Argentina, es cuánto se puede sostener sin un andamiaje institucional y político que pueda hacer que eso sea viable en el tiempo, ¿no? Pablo, le pregunto, ¿cuál es la imagen que tiene en estos momentos Milei frente al Parlamento? Milei tiene un gran problema con eso, que es que él se sabía desde entrada que al ser una fuerza nueva, tal vez la más outsider de Occidente, en el sentido de que hace 2 años no existía la Libertad Avanza, siempre y que la elección en varios turnos implicaba un desacople entre los diputados que entraban para su fuerza y el balotaje final con el cual se consagró presidente, que iba a estar siempre en minoría, ¿no? Ahora bien, Milei supone que cualquier transacción o negociación con lo que él denomina la casta es una concesión contra su electorado. Y además, por su misma personalidad, yo diría, le es muy difícil hacer cualquier tipo de acuerdo sustentable en el tiempo. Entonces, la realidad es que Milei no construyó una coalición propia.
con los restos de las ruinas de las coaliciones anteriores de la Argentina, que están casi todas destruidas, ¿no? Entonces, se da la paradoja en donde Milei plantea un formato de gobernanza Sí. que se sostiene casi exclusivamente en sus buenos números digamos, en las encuestas, pero que después no hay un proyecto de poder construido en ninguna de las cámaras como para sacar leyes. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la conclusión de esto? Él negocia ley por ley, manda gigantescos paquetes de leyes con la idea de que se la aprueben y después no volver más al Congreso, y esperar a que la próxima elección le convalide más diputados de manera de tener que negociar menos. Como el Congreso sabe eso, tampoco se lo termina de dar, con lo cual reproduce una parálisis que ya es la que venía en los últimos 2 años del gobierno de Alberto Fernández, que es un poco preocupante en términos de lo que puede ser la ejecución de las políticas públicas, ¿no? Porque la realidad es que, más allá de la retórica, hoy no ha podido, hasta el día de hoy no ha aprobado ninguna ley casi Javier Milei. Sí. Obviamente eso puede cambiar, pero digamos, es un problema. Pablo, si le pregunto en materia internacional, hemos visto unos ataques y unos choques fuertes con varios mandatarios, no solo de la región, sino también en Europa. Tuvimos con Gustavo Petro, con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. ¿Qué efectos tiene para Argentina este enfoque o esta confrontación tan fuerte que maneja Javier Milei en su estilo? Bueno, Milei tiene una política que yo denomino de fronteras ideológicas, ¿no? O sea, es una política donde su única frontera no es ya estatal o nacional o la clásica más beberiana, lo que respecta a la relación Estado-Estado, sino los que él considera amigos ideológicos. Eso lo ha llevado a tener problemas con China, lo ha llevado a lo que vos describías recién en términos de la pelea con Pedro Sánchez, con Petro. Él por momentos se ve más como un influencer global de las ideas libertarias y las ideas de la alt-right más que como presidente de la Argentina. Es como si fuese un nacionalista Milei, y eso es muy diferente a muchas derechas de Europa. Milei es como una suerte de internacionalista de derecha, ¿no? Sí. Como un autoproclamado guevarismo de derecha que lo que hace es poner en jaque cada vez los intereses del Estado argentino en cada una de sus digamos, de sus devaneos. Uno diría esto, por ejemplo, en el caso de Trump, Milei jugó 100% una carta al triunfo de Trump, ¿no? En noviembre. Claro. Digamos, ¿qué pasaría en el caso de que eso no suceda?